Terror e inseguridad podrían ser las dos palabras que definen lo vivido ayer en Manchester después de un concierto de Ariana Grande. Como saben, 22 personas fallecidas, al menos 59 personas heridas. La tragedia se sembraba y hoy hemos sabido que el Daesh, el ISIS, reivindica este atentado. Un tema que traemos a nuestro análisis de la actualidad con ayuda de Elma Saiz. ¿Qué tal, Elma? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias por acompañarnos. Nada, un placer. También José Javier Echeverría nos acompaña hoy. ¿Qué tal, José Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Tardes. Gracias por estar aquí. José Félix Collazos también está hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, José Félix? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias. Y Jorge Esparza es también otro de nuestros invitados. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a ver lo ocurrido ayer precisamente en ese estadio con miles de personas disfrutando de un concierto para jóvenes y adolescentes que acabó en tragedia. Vean. Eran las 9:30 hora inglesa y Ariana Grande había terminado su concierto. La detonación provoca una estampida entre los asistentes al espectáculo, en su mayoría jóvenes seguidores de la cantante. La cifra de víctimas es de 22 muertos, incluidos menores, y casi 60 heridos. El terrorista murió en la explosión, ya que se trató de un atentado suicida. La masacre llega a 3 semanas de las elecciones en el Reino Unido y unos meses después del ataque a peatones en Londres junto al Parlamento. Este último atentado en Europa no varía el nivel de alerta en España. Tenemos un nivel de alerta muy alto y las medidas están son fuertes, unas medidas extremas, ya lo que tenemos ahora mismo de seguridad en nuestro país. Pues diría un mensaje de tranquilidad, que las fuerzas de cuerpo de seguridad actúan bien. A media mañana se desalojaba un centro comercial del centro de la ciudad de Manchester y se detenía a una persona relacionada con el atentado. Banderas a media asta en solidaridad por las víctimas de Manchester. A las 12 del mediodía, concentración a las puertas del Palacio de Navarra para condenar el atentado. Miembros del Gobierno y el Parlamento han guardado un minuto de silencio que se rompía con este aplauso. Por lo que supone, desde luego, vulneración de derechos humanos, lo que supone utilizar la violencia con fines, desde luego, que injustificables, con fines políticos, y desde luego el absoluto rechazo y condena a este tipo de atentado, y trasladar desde luego la solidaridad también a las familias de las víctimas y a las víctimas de este atentado. A la misma hora, concentración también en la delegación del Gobierno de Navarra. La condena unánime a este atentado terrorista y la solidaridad con el pueblo inglés y sobre todo con las familias, y esperar la pronta recuperación de todos los heridos, y sobre todo pues la condena a este acto tan salvaje de terrorismo que tenemos la desgracia de volver a ver. También en Tudela, un minuto de silencio a las puertas del Hospital Reina Sofía, aprovechando la visita de la presidenta Barcos. Bueno, pues ahí tenemos la reacción en Navarra, esas banderas a media asta de luto por lo sucedido en Manchester. Bueno, información desde luego que nos conmociona, que nos hace pensar en la posibilidad de que esto pudiera ocurrir en cualquier lugar del mundo y que estamos o no estamos a salvo, Elma. Bueno, sin duda, siempre que haya alguien dispuesto a morir, vemos que en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, sin ningún tipo de límite de a quién puedas hacer daño, evidentemente no estamos a salvo. Si se trata de eso, la respuesta es no. Otra cosa es que, desde luego, mi manera de verlo es que yo creo que no hay que tener miedo, hay que seguir viviendo, hay que seguir apostando por la unidad y pues hacer frente al terrorismo. Creo que hay, pues hay unos servicios de inteligencia, de investigación, policiales, todo el entramado que rodea a nuestra sociedad democrática, pues que lucha para evitar y para, desde luego, garantizarnos la máxima seguridad, pero el riesgo cero no existe, pero es que vivir es arriesgado, así que yo desde luego me niego a vivir con miedo y creo que eso es lo que hay que inculcar a nuestros hijos, ¿no? O sea, pero claro, se te pone la carne de gallina, ¿no? Cuando evidentemente han ido a por los más vulnerables, en este caso un concierto de una cantante que aglutinaba público juvenil e infantil, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay que seguir unidos y viviendo con la mayor de las normalidades, condenando y sufriendo, pero viviendo. Ataque indiscriminado, desde luego, ¿no? Porque el público principalmente era gente muy joven, la cantante es gusta, ¿no? Principalmente a los chavales adolescentes, jóvenes, y en definitiva, pues el ataque va ahí, cuando nadie se lo espera, lo hemos escuchado, ese sonido, además una persona con un artefacto más o menos improvisado, capaz de morir y matar a su vez, José Javier. A ver, lo que está claro es que es terrorismo, se busca causar el mayor impacto posible,
si es en gente joven, en niños todavía ese impacto es mayor. Yo poco más puedo hacer respecto a los autores de esta masacre. Yo creo que lo que tenemos que empezar es a reflexionar desde nosotros, desde los supuestos objetivos, los ciudadanos europeos, que hasta ahora no hemos intervenido o no hemos querido influir en las decisiones que toman nuestros gobiernos fuera de Europa, que suelen ser motores o elementos que llevan a que tengamos este tipo de respuesta. Atentados de estos se está viendo en Kabul, está viendo en un montón de ciudades del resto del mundo, y no hacemos minutos de silencio, no le damos el tratamiento que le damos a este. No digo que no se le deba dar, sino que los ciudadanos europeos empezamos a ser objetivos de algo que está ocurriendo en el resto del mundo, muchas veces por culpa de determinadas actuaciones de los propios países europeos. Entonces deberemos empezar a apretar a nuestros países, ser más controladores de lo que nuestros gobiernos están haciendo en otros países fuera de Europa, porque los efectos los vamos a pagar nosotros. José Félix. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con lo que dice José Javier. No sé si culpa, pero sí consecuencia de nuestras políticas internacionales y cómo vivimos esas partes del mundo. Quiero recordar que es normal que nosotros nos conmocione, porque nos toca en el corazón de nuestras estructuras, incluso políticas. Y ahora son europeos, son ingleses y tal, y entonces sales hacia tus ciudadanos o conciudadanos a apoyar, pero también es cierto que los que más están soportando este terrorismo son los países árabes, efectivamente, donde cada día en sus mercados, en sus espacios públicos, se están cometiendo atentados de esta gente que quiere convertir esos países árabes en repúblicas islámicas, efectivamente, y en ese sentido sí que permanecemos un poco mucho más indolentes, ¿no? Y creo que los problemas hay que mirarlos de raíz. Efectivamente, esto es la superficie, la indignación, el miedo que sentimos, y que, como bien dice también Emma, efectivamente tenemos que seguir viviendo igualmente, pero tenemos que hacer un análisis profundo, profundo del papel del primer mundo, el papel de nosotros, efectivamente, exportar no solo democracia, sino exportar experiencia y conocimiento en resolución de conflictos y ir de otra forma. Jorge, ¿qué reacción merece, ¿no? Hemos visto también las concentraciones aquí en Navarra, en toda Europa, en el mundo, ese rechazo absoluto a la violencia ejercida por Daesh, por el ISIS, pero todas estas repulsas, ¿qué consecuencias pueden tener, ¿no? Que verdaderamente esa imagen de la protesta, ¿para qué sirve? Bueno, a ver, pues sabemos que servir no va a servir para más que para, por lo menos, para trasladar las condolencias a los fallecidos, a las familias de los fallecidos y de las víctimas, y para que se vea la unidad. Yo creo que a veces también es importante, según qué gestos de unidad, que por encima de determinados debates del día a día, que seamos capaces de trasladar una imagen de unidad del conjunto de los demócratas. Creo que es importante. No termino de estar del todo de acuerdo, entiendo por dónde vais vosotros, por el tema de hacer un verdadero análisis de la raíz, pero termina pareciéndome como que hay una especie de pozo de justificación que no lo es por vuestra parte, pero como que las acciones que se estén llevando a cabo por parte de algunos gobiernos de la Unión Europea, poco menos que vienen a justificar este tipo de acciones. Yo creo que son acciones totalmente injustificadas, que además yo creo, lo que decía Emma, que van un poco a tratar de asustarnos a todos. Antes podíamos pensar que en determinados espacios éramos posibles víctimas, ahora han acabado con esa idea, es decir, ahora simplemente con un triste camión que podamos ver por la carretera, lo que pretenden es meternos el miedo y pensar que no estamos a salvo. Una reflexión para aclarártelo. Va Trump a Arabia Saudí y se permite el lujo, delante de todos los jeques de Arabia Saudí, hablar del fundamentalismo islámico como elemento de terror. Allí, en Arabia Saudí, uno de los países donde menos derechos tienen colectivos como mujeres, homosexuales, donde... y sin embargo, él se pone como estos son los míos, ¿no?, en contra de los otros. Esa es la realidad. Nosotros como europeos tenemos que criticar que dentro del mundo, más allá de nuestras fronteras, se considere a unos amigos y otros enemigos, y lo que hacen nuestros amigos es legítimo, está bien, y sin embargo lo que hacen nuestros enemigos son unos terroristas. José Javier, vamos a hacer una breve pausa. Jorge, Elma y José Félix, y a ustedes también les invito a escuchar el testimonio de Laura Hernández. Es una joven de Valtierra que vive en Manchester, muy cerca además del lugar en el que se produjo el atentado, y bueno, tenemos la oportunidad de charlar ahora mismo con ella en la Muga. Laura Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hola, Laura. Bueno, cuéntanos, ¿qué viviste, cómo has vivido esta lamentable noticia, esta triste tragedia, ¿no? Con 22 personas muertas, con al menos 60 personas heridas. ¿Dónde vives exactamente y qué supiste, ¿no? No sé si escuchaste también la explosión. Relátanos un poquito los hechos y cómo los has vivido tú, Laura. Pues mira, yo estaba en casa, vivo a 5 minutos hablando de la Arena y del Manchester Arena donde ocurrió todo, y estaba en casa básicamente a punto de irme a la cama. O sea, la verdad es que yo no oí de primera persona el ruido de la explosión en sí, pero sí que donde vivo es la calle principal que da acceso al Manchester Arena, por lo tanto la cantidad de ambulancias, policía, bomberos, de todo que acudieron a la zona, pues es que era inevitable, no podías evitar oír todo eso. Y bueno, y un poco fue así como me enteré, aparte de que un montón de amigos me escribieron y tal y cual, más que nada por mi cercanía también al Manchester Arena y a ver qué les podía contar y eso, porque, bueno, al principio en verdad no sabíamos que había sido ataque terrorista, pensábamos, bueno, hablaban por Twitter de un fallo en unas altavoces, que había habido un estruendo, entonces avalanchas, bueno, no sé, de todo, la verdad es que era muy reciente, no se sabía nada, y de hecho yo me subí a la cama sin saber qué había pasado. Claro, de la magnitud de la tragedia. ¿Y hoy cómo se levanta la ciudad, el entorno? ¿Podrías describirnos un poco lo que ves a través de tu ventana, Laura? Pues esta mañana, cuando he salido a las 6:30 de la mañana, todavía las carreteras de acceso a la zona seguían cortadas. Policías han estado toda la noche ahí. Coches de policía en todos los cruces para evitar, pues eso, que los coches pasaran y tal. Y la verdad es que me venía a trabajar y ya no te puedo comentar pues lo que he visto también a mi alrededor, ¿no? Pues llegas a trabajar un montón de gente que tenía pues una conocida, una sobrina, pero que al fin y al cabo están todos bien. Y solamente el caso del hermano de una amiga de mi trabajo que está desaparecido y no han dado todavía con su paradero hasta ahora. No sabemos si a la tarde. Entonces ahora ya voy a volver a casa, que terminaré y nada, veremos a ver cómo está la cosa. Claro. ¿La sensación de inseguridad se mantiene? ¿Qué dice la gente en la calle, Laura, las personas con las que has charlado hoy? ¿Tenéis sensación de inseguridad, de desprotección ahora mismo? Pues se dicen muchas cosas, pues desde el punto de es que cómo no pudieron darse cuenta, ¿no? Que entraba... se habla de mucho, sí hay miedo, o sea, hay miedo porque al final no deja de ser un ataque terrorista que te ha tocado muy de cerca. Yo, la primera vez en mi vida que me pasa esto tan cerca, desde luego, y un poco en general en Manchester se siente eso, mucho miedo. Pero, bueno, no sé, como te digo, se dice que deberían de tener escáneres, sobre todo para este tipo de acontecimientos, pero es muy difícil controlar todo eso, es que... No, claro. Supongo, Laura, que has recibido muchas llamadas también de aquí, entiendo que de tu familia en Valtierra, en Navarra. Entiendo también que les querrás enviar un mensaje, ¿no? de tranquilidad, que te encuentras bien y que, bueno, afortunadamente lo estás contando, ¿no, Laura? De todas, sí, la verdad es que eso, que tengo mucha suerte de que yo ni amigos ni nadie que conozco han sido afectados por este ataque terrorista y bueno, sí, he recibido un mogollón de mensajes, llamadas, o sea, y sí, la verdad se siente una muy agradecida y eso, y nada, pues que estoy bien y que, bueno, ya lo sabe todo el mundo. Claro, nos alegramos muchísimo, Laura. Por cierto, ¿qué te llevó a vivir en Manchester, donde creo que ya llevas unos cuantos años? ¿Estás ahí por motivos de trabajo, con intención de regresar, o a pesar de bueno, pues que se haya vivido esta mala noticia, has pensado en la posibilidad de regresar por ello, o no impacta de tal manera en tu vida como para hacer un cambio? Yo creo que esto es inevitable, no puedes, si estás pensando me voy porque ha pasado esto y luego te vas a otro sitio, puede pasar también, no, eso no para nada me llevaría a tomar una decisión de regreso. Si la tomara sería porque me apetece a mí, y vine aquí por temas de trabajo y la verdad es que pues eso, ya van casi 7 años y bueno, algún día volveré seguro.
Muy bien, Laura Pero Hernández, no por muchísimas esto. gracias. Te agradecemos muchísimo Bueno. que hayas podido establecer esta comunicación con nosotros. Suerte, de verdad, también cierta tranquilidad es lo que te queremos transmitir desde aquí, desde Navarra Televisión. Gracias y que sigas Muchas gracias a muy bien vosotros. allí. Gracias, hasta pronto. Adiós, Laura. Adiós. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? De primera mano cómo se vive una noticia de tal impacto. Pero que es la actitud, yo creo que podemos hacer mucho, ¿no? Yo creo que estos, uno de los principales objetivos que tienen el DAES es acabar con el turismo y al final, bueno, hacer que el país se cierre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo no hay más que ver, ¿no? Hay unas ofertas para viajar a Estambul a unos precios que son, bueno, pues yo creo que a quien le guste y quien le apetezca, no sé, cada uno, bueno, pues yo creo que hace un esfuerzo, ¿no? Por seguir intentando hacer una vida normal y vencer al miedo. Y yo termino ya, a mí me impactó muchísimo el mensaje que el marido del gendarme asesinado en París, yo creo que bueno, ¿no? En el propio funeral estaba haciendo unos mensajes que era eso, ¿no? No van a acabar con nuestra libertad y en ese sentido. Y además que las medidas de seguridad cada vez son mayores, ¿no? Si no hay más que ver los aeropuertos, no se puede, el riesgo cero no existe, pero creo que hay muchas maneras de intentar minimizarlo, ¿no? Y esa es nuestra victoria. En ese sentido, yo además también creo que es justo poner de manifiesto el papel que en España están teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy conocíamos el dato de cómo desde junio de 2015, hace 2 años ya, que se elevó el nivel de alerta a 4, porque se han detenido a 164 personas, hoy mismo a 2 personas, que parece que... ¿A cuántos se les ha condenado? Bueno, no sé cuántos se ha condenado bien, pero, es que... Bueno, pero es una labor, José. Hombre, pero si nos ponemos en ese sentido... Es una labor que, cuidado con esa labor, que con el miedo también se restringen muchas libertades. Insisto, ha habido muchas detenciones, no está habiendo una proporción razonable de detenciones con condenas. Sí, pero a ver cómo se están haciendo esas detenciones, qué información se nos está dando a los medios de comunicación diciendo que se detiene uno, se detiene otro, con una sensación de que se están haciendo cosas. Esas detenciones, si no van unidas posteriormente a una condena, igual lo que estamos haciendo es más propaganda que seguridad. Bueno, yo desde luego la sensación de seguridad también es muy importante, no solamente transmitir en política de seguridad es serlo y parecerlo, como quien dice, ¿no? Es importante también lanzar esos mensajes porque al final creo que eso también contribuye a... ¿Sabes lo que pasa? Que al hilo de lo que dice JJ, cuando las detenciones son indiscriminadas y no tienen una base, también radicalizan a los colectivos. Entonces, que todo está en equilibrio, porque si luego resulta que de las detenciones no hay razones de peso, ni ha habido condenas y tal, pues el colectivo musulmán, los colectivos vecinales y ellos también se radicalizan cada vez más porque consideran que viven una situación injusta y de persecución. A mí lo que dice Elma me parece fundamental, ya solamente falta que por el hecho de que los fuerzas y cuerpos del Estado desarrollen su tarea estemos consiguiendo que se radicalice más la gente. A ver, yo creo que es importante. Hemos dicho que a veces con este tipo de acciones lo único que conseguimos es que se radicalice más la comunidad musulmana. Cuando persigues inocentes, Jorge, he dicho, no las acciones del Estado, cuidado, cuando haces pasar a inocentes... A mí no se me ocurriría poner en tela de juicio las detenciones que van a cabo los cuerpos y fuerzas del Estado, porque yo creo que en ocasiones también... He puesto en juicio los datos, he puesto en juicio los datos, no las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado, Jorge. No pongas en mi boca esas palabras. He dicho tú y yo como ciudadanos tenemos conocimiento de que hay muchas detenciones y no tenemos conocimiento de que existan un número proporcional de condenas. Y también tenemos la seguridad de evitar planes que se vayan a ejecutar de una manera que hubiera sido de estos dos detenidos con carácter preventivo. O sea, pensar que esta persona puede cometer un delito y lo detenemos. No, detenciones y puesta... Eso es lo que yo comentaba. Cuidado, cuidado. Seguimos adelante, ¿no? De alguna manera. Cuidado con el terror como elemento de recorte de libertades. Tenemos ese dato, ¿no?, de la seguridad que se incrementa en ese sentido en nuestro país, bueno, con algunas matizaciones, ¿no?, también con diferentes puntos de vista. Queremos saber cómo están en Londres. Tenemos a Alfredo Benito, un periodista que nos relata precisamente cómo se está viviendo en Londres esta tragedia de Manchester. Londres ha amanecido esta mañana no solo impactada por la magnitud del atentado de anoche en Manchester, sino también por esa eterna sensación de alarma terrorista. Poco después de las 6 de la mañana, la policía advertía de la presencia de un paquete sospechoso en la terminal de autobuses de Victoria, una de las estaciones más concurridas de la capital. Rápidamente ha evacuado la estación y ha acordonado la zona. Poco después ha comprobado que se trataba de una falsa alarma y a eso de las 8:30 de la mañana la estación ha vuelto a funcionar con normalidad.
una relativa normalidad, ya que hoy es fácil ver en las calles de Londres cómo la presencia policial se ha multiplicado después de que la alarma terrorista haya golpeado de nuevo al país británico. Bueno, el ambiente en Londres, gracias a Alfredo Benito, que nos cuenta cómo estaban las cosas esta mañana. Bueno, nosotros seguimos precisamente con calma, también desde este punto de Europa, ante esa tragedia. Pero desde luego es difícil de no pensar en otros conciertos que se acercan a España, por ejemplo, en los grandes conciertos como los Rolling Stones, que los veremos pronto también aquí en nuestro país, las grandes fiestas, las grandes multitudes. Hay quien, bueno, pues toma en consideración, ¿no? Efectivamente, los Sanfermines, que es, bueno, pues aglutinan a miles y miles de personas. Cualquier manifestación de más de uno, que no somos dos, es que puede haber, el daño se puede hacer, quien esté dispuesto a morir, se puede hacer en cualquier lugar. Es que es lo que comentabas, cuando hay personas que están dispuestas a entregar su vida, es que es complicado, es prácticamente imposible ese riesgo cero que decíamos. O sea, tú puedes poner escáneres, ¿verdad? Pero hemos visto cómo han convertido en armas, quieren hacernos ver que son simples armas, lo que decía, un triste camión en una feria artesanal, que tengamos pánico al verlo. Entonces, pues, y la pedagogía que tenemos que tener, que yo creo que también como europeos vamos igual quizás o hacemos juzgamos a otros países o incluso los visitamos de una manera que a veces te lleva sorpresas, ¿no? Que son los propios países, yo qué sé, me viene a la mente un país como Irán, por ejemplo, que son súper reivindicados, ¿cómo explicarlo? Quiero decir que están absolutamente en contra y sin embargo ya hay que hacer mucha labor de pedagogía, ¿no? Yo creo que como ciudadanos europeos eso nos toca, ¿no? De convivencia y todos los días, ¿no? Bueno, atención a esa noticia del día, que seguirá, por supuesto, con múltiples reacciones a todos los niveles en Europa y en el mundo. Hoy nuestra primera mirada en nuestra tertulia de actualidad nos lleva a Manchester y precisamente a esas personas también cercanas a nosotros como Laura Hernández, que han vivido pues la magnitud de la tragedia allí, precisamente tan cerca, ¿no?, de ese estadio. Miramos ahora la política de nuestro país, cambiamos de tema porque siguen las reacciones en torno a una noticia que también, bueno, pues genera equilibrios y desequilibrios en la configuración política de nuestro país, y es la renovación en la Secretaría General del Partido Socialista de Pedro Sánchez, como todos sabemos, al frente del nuevo Partido Socialista, podríamos decirlo así. ¿Cuál es la reacción en Navarra? Recordamos las palabras de la Secretaria General, María Chivite. La líder de los socialistas navarros no se había postulado con un candidato concreto, pero hoy no escondía su satisfacción por la victoria de Pedro Sánchez y por el claro apoyo recibido en Navarra. Me muestro muy contenta, muy satisfecha por los resultados de ayer, tanto los resultados del proceso de participación, como el resultado en Navarra, como el resultado en España. Desde luego en Navarra yo creo que la victoria fue más que incontestable. Y esto significa mucho, porque significa también el aval de los militantes de Navarra a la línea que venimos trabajando también aquí. Navarra estuvo muy presente anoche en Ferraz. El parlamentario navarro Santos Cerdán aparecía anoche como hombre fuerte de Sánchez y se situó a la derecha del nuevo secretario en la celebración de su victoria. Cerdán ha sido la cara más visible del apoyo navarro al actual secretario general. De hecho, fue él uno de los encargados de entregar los avales. Me siento muy orgullosa de haber visto a nuestro compañero Santos Cerdán ahí en la victoria de Pedro Sánchez. El de Buñuel ha sido la cara más visible del apoyo navarro al actual secretario general. Fue él el encargado de entregar los avales de Navarra. Superiores, pero como digo, bueno, esto está abierto. Chivite pide unidad y considera que el partido retoma ahora la fuerza para erigirse en una alternativa sólida al PP. Yo creo que es absolutamente necesario una unidad en el partido. El Partido Socialista necesita ser un partido fuerte y para ello necesitamos contar con todos. Yo creo que la victoria incontestable de Pedro Sánchez vuelve a situar al PSOE como una clara alternativa, una alternativa real, seria y firme al Partido Popular. Chivite se ha puesto ya a disposición del partido y así se lo hará saber a Sánchez, con quien hablará en las próximas horas. Así se lo contábamos precisamente ayer, horas después de que Pedro Sánchez resultara ganador. Hoy siguen también las reacciones en nuestro país, la crítica por parte de algunos sectores y la mirada favorable por parte de otros. Jorge Esparza, ¿cómo puede influir desde vuestro punto de vista, desde el grupo regionalista, la victoria de Sánchez en Navarra? ¿Se mantendrá la continuidad de las políticas socialistas, como ha indicado María Chivite?
Bueno, pues eso tendrá que ser una cuestión que dilucide el propio Partido Socialista. Yo total respeto al proceso interno que ha llevado a cabo el Partido Socialista, respetamos como no puede ser de otra manera y habrá que ver en qué manera influye en nivel nacional y a nivel regional. Yo sinceramente creo que a nivel nacional el Partido Socialista ha cambiado, que no digo ni para bien ni para mal, pero creo que sale un Partido Socialista muy distinto al que conocíamos hasta ahora, tanto en los contenidos, tanto en las políticas que probablemente lleven a cabo, como incluso en las formas. Es decir, yo creo que el Partido Socialista hasta ahora estaba configurado de una manera en la que tenía sus contrapesos, en los que el secretario general era secretario general, pero tenía a los varones con una serie con la Ejecutiva Federal. Creo que la elección de Sánchez dinamita la estructura de partido del PSOE. Creo que es un partido ahora mucho más presidencialista, en el que el secretario general, Pedro Sánchez, tiene un mandato expreso de los afiliados y en las circunstancias en las que ha sido supone una enmienda a la totalidad a la gestora y a sus otros contrincantes de las primarias. Entonces habrá que ver de qué manera gestiona Pedro Sánchez, porque es un Pedro Sánchez muy distinto al que hace años fue elegido secretario general. Entonces estaba tutelado, ahora parece que ha sido a pesar del aparato. Entonces habrá que ver cómo influye eso en España, pero también cómo influye en Navarra. Y luego, por otro lado, yo tengo una segunda reflexión, y es el hecho de que, como hemos visto que ha pasado en otros países, como recientemente en Francia, yo creo que es una obviedad que los militantes de un partido están mucho más ideologizados probablemente que lo que son sus votantes en general. Entonces yo creo que el Partido Socialista se ha permitido el lujo de alguna manera de elegir a su candidato más izquierdista, al que está situado más a la izquierda, y habrá que ver de qué manera eso atrae o no a los votantes que no están probablemente tan ideologizados como los propios militantes del Partido Socialista. Veremos a ver qué influencia puede tener en Navarra, que se vislumbra de las palabras de María Chivite. De momento no sabemos si puede haber algún cambio que pudiera influir, por ejemplo, en las políticas actuales. ¿Qué sensación tienes, José Félix, de lo que ha votado también la familia socialista, que pues de alguna manera vuelve a renovar su apoyo a Sánchez, ¿no? ¿Con qué te quedas de lo vivido el domingo? Pues de lo que me quedó el domingo es desde luego con la imagen de que ha sido una lucha de un PSOE antiguo contra un nuevo PSOE que no ha sabido leer los tiempos, que no ha sabido entenderlo, a pesar de efectivamente, de todo el aparato mediático y los otros, sus militantes, que al fin y al cabo son los que apoyan el partido, además de que tienen que captar e ilusionar votantes, les han hablado muy claro y que son otros tiempos. Pero lo que más me sorprende es, por ejemplo, la editorial que el mismo país sacó, el Brexit del PSOE, horas después. Es que yo pensé que entonces ya se iban a dar por rendidos, de que entendían que están en un tiempo nuevo, que sus militantes quieren otra cosa y que la política ahora se hace de otra manera, ¿no? Pero también es que yo creo que todos los grandes errores del PSOE ha sido pensar que Podemos es el gran enemigo, en vez de entender que pueden ser los hijos de sus votantes y que entonces pues que tienen que llegar a entenderse. Cuidado, no digo que Podemos sea una fuerza con la que sea fácil o no entenderse, pero quiero decir que si algo había hecho el partido era, para mí, sí que alejarse de los polos ideológicos de cuando fue creado. Y entonces yo creo que ha tenido una deriva ideológica y que han pegado un golpe de timón. Sus militantes, que al fin y al cabo pues son los más legítimos para hacerlo. Y yo creo que tendrán que leer el aparato, el que ahora era el aparato del PSOE, y sus aparatos mediáticos tendrán que interpretar lo que han hablado, lo que han hablado los militantes. Pero nos fijamos también en la reacción de Podemos en relación con la moción de censura, José Javier. A ver, es que yo con el tema de las primarias del Partido Socialista, como lo que he visualizado ha sido una utilización de Pedro Sánchez de la buena voluntad de izquierdas de las bases del partido, para él, que siempre ha sido aparato, ganar al aparato histórico. Es decir, si seguimos la trayectoria de Pedro Sánchez, precisamente la izquierda, no sé si ha sido alguna vez la de izquierda dentro del partido. Lo que ocurre es que por oposición, es decir, si yo quiero volver al poder, pues lo que hago es, me apoyo en una serie de gente con la que él nunca ha estado, con planteamientos ideológicos que él nunca ha tenido. Él en un momento dado, cuando se plantea la primera posibilidad de acceder a un gobierno del cambio y de echar al Partido Popular, él hace una apuesta clara por Ciudadanos. Entonces, de repente, lo echan porque no es dócil con sus planteamientos, pero no es dócil a la estructura histórica del partido. Y él se apoya, diríamos, en los descamisados de Alfonso Guerra, pero no con la intención de trasladar sus ideas. Una vez que él ya ha conseguido el objetivo,
va a volver a ser el que ideológicamente fue durante muchos años. A mí no me ha engañado, a sus militantes que tenían necesidad de encontrar algo nuevo, pero insisto, el tiempo nos colocará a cada uno en su sitio y la prueba está que no va a hacer ningún tipo de política diferente a la que hubiera hecho su rival. Decir que les ha engañado es un poco fuerte. Yo quiero decir que ellos, aunque solo sea, han reaccionado ante decirles al aparato que lo que ellos han elegido, sea lo que sea, no te lo puedes cargar en aquel espectáculo que tuvimos hace unos meses. Quieren decir, vale, nos habremos equivocado, pero no es una voluntad, es la voluntad popular, la de las bases. No puede venir un equipo más o menos de una forma torticera y de aquellas formas a quitar a un secretario general, independientemente de lo que el secretario general luego demuestre que va a ser. Es que eso yo creo que también han reaccionado no solamente, como se dice, seducidos por Pedro Sánchez, sino que los otros tendrán que interpretar el mensaje. Bueno, 8 meses igual después por hemos visto la confianza acción y reacción. De pronto, el Partido Socialista es un partido con más de 100 años de historia que una vez más se ha sometido voluntariamente a un proceso absolutamente democrático, yo creo que duro, un proceso duro e interno duro, pero que no es la primera vez ni va a ser la última. Y desde luego, primer mensaje, yo creo, por lo menos en mi opinión, una lección a estas formaciones que dan lecciones todos los días de súper democráticos y tal, y que luego cuestionan o plantean con auditorías y cosas raras que dan que pensar, o por lo menos a mí me descolocan, ¿no? O sea, es un proceso que ya ha terminado y ahora, como tampoco es la primera vez, pues lo que toca, lógicamente, en un partido que yo creo que es muy necesario en España, un partido que tiene que ocupar un espacio que yo creo que el secretario general, que es Pedro Sánchez, que indudablemente confío en que habrá aprendido de errores, porque ha tenido, no va a ser la primera vez que es secretario general, entonces yo creo que ese bagaje, pues yo confío en que tendrá que analizar cuál es la situación, dónde quiere llevar al partido, y lo que toca a los demás es trabajar unidos. Yo creo que bueno, es un proceso que tampoco nos tiene que volver muy locos, ¿no? Al margen de que tenéis muchas capacidades de meteros en la cabeza de la gente, pero creo que es así, hay que vivirlo con las máximas de las normalidades. Por sus hechos los conocéis. Sí, al margen de que efectivamente ha sido durísimo, pero ¿por qué es así? Porque yo creo que el Partido Socialista os tenemos, o a la sociedad nos tiene acostumbrados a llegar así. Yo, si me permitís la comparación con el fútbol, yo creo que se puede ganar como el Real Madrid o como el Atlético de Madrid, sufriendo. Bueno, pues en este caso el Partido Socialista yo creo que siempre tenemos esa especie de ganas de sufrir, pero para luego aportar verdaderamente necesidad a la sociedad. Lo importante es que se construya y que lo que se aporte sea necesario para la sociedad. Yo la verdad es que estoy de acuerdo en lo que dice el MADE, que ha sido un ejercicio de transparencia y de primarias. Yo fíjate, sí que pondría el contrapunto en la figura de los avales, que yo creo que es un concepto que sinceramente creo que habría que eliminar. No sé si es un poco anacrónico o qué, pero el hecho de que públicamente un afiliado tenga que avalar a uno de los candidatos sin que luego eso vaya a significar si lo vota o no, y que públicamente tenga que decirlo, yo sí que, fíjate, yo ahí, como desde UPN nunca hemos tenido avales en este tipo de candidaturas, sí que creo que es una figura que a la vista de los hechos además se ha demostrado que hay gente que tenía que avalar por propias presiones, pero que luego a la hora de la verdad prefería votar a otras personas. Yo creo que es la única figura que dentro de todo este ejercicio de democracia que ha hecho el PSOE me sobra. Y yo coincido contigo en que no es lo mismo votante que militante, y creo que eso es lógico, es un mensaje que hay que tener muy presente. Yo creo que Pedro lo tiene que tener, el nuevo secretario general tiene que tener muy presente. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy con este análisis desde Navarra. Veremos a ver cómo repercute o no estos nuevos rumbos en el Partido Socialista. Veremos también los nombres, ¿no?, de los socialistas navarros y su presencia en el posible equipo de Pedro Sánchez. Le vimos en todo momento a Santos Cerdán, secretario de organización, al lado de Pedro Sánchez. Hombre, es muy importante, es un partido federal, pero es muy importante que la comunicación y la fluidez, porque los ojos en Navarra, la realidad política de Navarra es bien distinta a otras comunidades, y yo creo que eso es importante, ¿no?, el tener unos ojos de Navarra en Madrid. Pero bueno, el trabajo de Santos sin duda pues será recompensado, ¿no? O por lo menos eso seguro, ¿no? Ha hecho un esfuerzo importante. Bueno, y lo hemos visto, por supuesto, a Santos Cerdán muy cerca de Pedro Sánchez en todo momento, y en estos 8 meses complicados, desde luego, para el actual líder de los socialistas españoles. Hasta aquí llegamos hoy con nuestra tertulia, con ayuda de Elma Sáez, José Félix Collazos, Jorge Esparza y José Javier Echeverría. Hemos tratado de comprender los ángulos de al menos 2 temas de actualidad. Gracias a los 4, y nosotros seguimos.